Hace más de 1000 años que los peregrinos a Santiago de Compostela cruzan los Pirineos por el puerto de Somport, en el paso de Canfranc de la provincia de Huesca. Una travesía nada fácil, pero todo tiene un consuelo. Quien anda por ahí se gana el reino de los cielos, reza una antigua canción alemana de peregrinos. Tras el puerto de Somport, la ruta desciende hacia el Valle de Aragón. Santiago de Compostela, la ciudad añorada, se halla ahora a solo 850 kilómetros de distancia. El camino hasta allí atraviesa una tierra llena de iglesias, pero también de ladrones, rameras y posaderos estafadores, tal como se lamenta el más antiguo sermón a los peregrinos. En lo alto de las montañas y un tanto alejado del camino de Santiago, se halla bajo un saliente rocoso el claustro del convento de San Juan de la Peña. Sus impresionantes capiteles narran historias de la Biblia, como por ejemplo la entrada de Jesús en Jerusalén. Una escena en la cual los peregrinos a Santiago de Compostela se ven retratados. La verdadera meta del camino de Santiago era la celestial Jerusalén. Numerosas iglesias a lo largo del camino de Santiago están engalanadas con portales que explican la fe a los peregrinos con abundantes figuras e imágenes. Es el caso del famoso portal del sur de la iglesia románica del siglo XI, Santa María la Real, en la ciudad navarra de Sangüesa, aunque su imaginería haya tomado visos confusos que pueden aturdir al peregrino. Lo bello está ligado a lo atroz. Este cúmulo de personas y demonios está sometido a los jueces. Cristo, el Rey del universo, tiene todo bajo su gobierno. Para algunos peregrinos puede ser que tal constatación fuese un choque poderoso, pues no todos se mantuvieron piadosos y sobrios en el largo camino. El que va a Santiago no sabe si morirá en el camino y dónde será enterrado. En medio del campo navarro se halla la capilla de Santa María de Eunate. No se sabe a ciencia cierta quién la hizo erigir. Quizás los templarios, quienes tenían un hospicio cerca. Y a poca distancia de la capilla se hallaron sepulturas en las que había conchas de vieira. Una cosa sí está clara: para algunos peregrinos, la romería se acabó para siempre en este lugar. Los puentes forman parte del camino jacobeo como la luz del sol, imponente el uno, garboso el otro, o raramente bello, como el puente sobre el río Arga del siglo XI en la villa navarra de Puente la Reina. Ayudan al peregrino a alcanzar la otra orilla con los pies secos. En el medioevo, peregrinar significaba cargar la cruz, tal como los caballeros cruzados que se desplazaban a liberar Jerusalén. Cuando España formaba parte del Imperio Romano, los soldados romanos marcharon por esta ruta. Hoy son peregrinos quienes avanzan hacia Santiago de Compostela por estas piedras gastadas por las pisadas. En la ciudad navarra de Estella, el puente para peregrinos se extiende audaz sobre el río Ega. Las iglesias dominan el paisaje urbano. Sin embargo, todos los relatos de peregrinos lo que ensalzan es el buen pan y el exquisito vino que hallaron aquí. Y de nuevo cementerios e iglesias del Santo Sepulcro a la vera del camino. Para muchos, la romería jacobea fue el camino a la muerte. Edificada sobre una base octogonal, tal como la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, su homónima en Torres del Río augura al peregrino que resucitará al igual que Jesús. El número 8 evoca la vida divina, eterna, que ni los demonios pueden modificar. La cruz, el vino, bien conocido también este último por los peregrinos a Santiago de Compostela,
y con el vino se olvidan de la cruz, reza el reproche de un sermón a los romeros. La Catedral de Santo Domingo de la Calzada, un lugar que ejercía una mágica atracción en los peregrinos jacobeos, pues aquí cantó una gallina después de haber pasado por el asador. Cuenta la historia. Una joven quiere seducir a un peregrino alemán. El extranjero se niega. Entonces ella esconde un vaso de plata en su equipaje y llama a la policía. Hallan al joven, quien es condenado a la horca por robo. Cuando sus padres se disponen a seguir viaje, él les grita desde la horca: «Estoy vivo gracias a Santo Domingo». Los padres refieren el hecho al juez, quien dice burlón: «Su hijo está tan vivo como el gallo y la gallina que tenemos en este plato». En ese instante, los plumíferos emprenden el vuelo con ruidoso cacareo. El joven es retirado de la horca y se cuelga al juez. Una gallina y un gallo viven en la Catedral de Santo Domingo desde aquel día. El camino a través de las montañas era muy peligroso por la presencia de osos y lobos, además de bandidos, que robaban y asesinaban a los peregrinos. En el centro de esta abrupta región, como si fuese un oasis, nos encontramos con el monasterio de San Juan de Ortega. Lejos de su casa, María dio a luz al niño Jesús. En el capitel vemos la serena tranquilidad de las imágenes que consolaron a muchos peregrinos desanimados. Bandidos, comerciantes y prostitutas. El peregrino debía ser cauteloso con ellos en una ciudad como Burgos. Los peregrinos contaban maravillas sobre su catedral y los 32 albergues. Muy interesante, pero la historia cuenta que en uno de los albergues envenenaron a 350 peregrinos alemanes. ¿Será verdad? Lejos de la eternidad y como si fueran Dios, los apóstoles miran a los peregrinos. Solo uno actúa como hombre: Santiago. Vestido como un peregrino, mira a la cruz buscando ayuda. Seguramente el escultor conocía las penas de los peregrinos a Santiago. Pecadores, mendigos y aventureros. El camino de Santiago estaba lleno de ellos. Con el transcurso del tiempo, fueron enviados convictos a Santiago. Recorrer el camino era su condena. No todos fueron piadosos. Algunos se portaron como bandidos, dando inseguridad al camino. De camino en tierras ignotas. La meta está a la vista, es el cielo. El cristiano medieval entendía su vida como una peregrinación que comenzaba con el bautismo. La grandiosa pila bautismal de Boadillo del Camino nos lo recuerda. San Martín de Fromista, una de las más bellas iglesias románicas del Camino de Santiago. Los antiguos peregrinos no la mencionan en sus relatos. Para ellos era más importante el hospicio de Fromista. Los amantes del arte se maravillan hoy de la fría perfección de su arquitectura. Un peregrino alemán de la Edad Media se quejaba: España es un país peor que Turquía. La iglesia de Santiago, en la ciudad de Carrión de los Condes, de la provincia de Palencia, era para los peregrinos una revelación. En el voladizo del arco de su portal, allí donde tienen su lugar solo santos y ángeles, se veían a sí mismos en las figuras de artesanos, artistas, guerreros. El camino parece interminable, pero vale la pena. A la postre se encuentra uno con una joya: el convento de San Miguel de Escalada, de estilo mozárabe,
erigido por cristianos bajo el dominio islámico. Esa época finalizó con la sangrienta expulsión de los árabes de España por obra de los ejércitos cristianos. La ciudad de León acoge ruidosa al peregrino. En los siglos X y XI fue el centro de la España cristiana. Su catedral gótica es un brillante exponente de aquella gloriosa época. El juego multicolor de las rosetas y vitrales envuelve el interior de la catedral de una luz enigmática. Sugiere la luz imperecedera, fiel a la intención de la arquitectura medieval de conducir hacia lo invisible a través de lo visible. Abandonamos León a la altura del Hospicio de San Marcos y golpeamos la tierra con nuestros bordones. Refiere un antiguo relato de un peregrino. El puente de Órbigo es famoso por sus 18 arcos y por una escaramuza en la que un caballero español obligó a participar a romeros armados, por culpa de una mujer. Otros son de la opinión de que el español necesitaba dinero. Botella, bordón, sombrero y abrigo. He ahí la indumentaria original del peregrino. La concha jacobea o vieira la recibía en Santiago de Compostela como prueba de haber visitado la tumba del apóstol en la catedral. Hoy puede comprarla en cualquier punto del camino jacobeo. Los peregrinos se aproximan a Galicia, pero antes tienen que salvar los pasos de Rabanal y Cebreiro. Los más antiguos relatos de romería advierten de su dificultad. Uno reza: el ascenso al paso de Cebreiro agota incluso a las bestias salvajes. Aquí en Cebreiro, cuenta la historia, el vino se convirtió en la sangre de Cristo durante el sacrificio de la misa, y ese milagro animaba a los peregrinos a subir la empinada cuesta. Desde aquí, Galicia se presenta a los ojos del peregrino como la tierra prometida. Santiago de Compostela está a solo 150 kilómetros de distancia. La iglesia de Vilar de Donas, sumida en el ensueño y olvidada a la vera del Camino de Santiago, y sin embargo, alberga los más bellos frescos del medioevo gallego. En el coro oriental está representado el momento en que el ángel Gabriel anunció a María que sería la madre del niño Jesús. En los antiguos relatos se lee que muchos peregrinos se mudaron al Cabo de Finisterre, que se consideraba entonces el fin de la tierra. Se decía que allí había un trono de piedra del apóstol Santiago el Mayor. Aventura y fe. Ambos móviles motivaban a los peregrinos a emprender el camino de Santiago. Su vida estaba impregnada de la esperanza. Quien sirve al apóstol Santiago será digno de la recompensa divina. El camino de Santiago no ha envejecido. Muchos lo recorren hoy en búsqueda de sí mismos.